¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? ¿Sí? Qué bueno, yo también. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie que estamos estudiando de En Guardia y Protección por la Familia. ¿Cuántos hemos valorado más la familia a lo largo de esta serie? Sí, nada más unos 3 y los demás, ¿verdad que sí? ¿Nos ha hablado? Varones, ¿nos habló el Señor el domingo pasado? Sí. Ojalá y que ahora sea para las mujeres, van a decir los hermanos. Amén, amén. Dicen, no, todavía no, espérense. Hoy traemos un tema también referente a la familia. Es el tema número 6 y el tema se titula El consejero que une familias. Ese es el tema de hoy, el consejero que une familias. Y quiero pedirle que por favor me ponga mucha atención en la palabra de Dios, porque hay citas bíblicas que incluso los escépticos, los ateos, toman para agredir a Dios, para agredir a su palabra y para decir que no tiene base fundamental la palabra de Dios para confiar en ella. Pero qué bueno que está en la casa de Dios para estudiar la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6, que es la cita base donde vamos a iniciar. Isaías capítulo 9 versículo 6. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Aquí habla de la profecía anunciada del nacimiento de Jesús. Como sabemos en estas fechas, pues es lo que se celebra, pero vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios y qué es lo que nos habla el Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, y se llamará consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me quiero repetir cómo será llamado. Dice, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién habla? Todos respondieron bien. Dios, Jesús, ¿sí? De Jesús. No quiero adentrarme en el estudio de la palabra sin antes pues pedir la dirección del Espíritu Santo y que Dios me guíe y orar por ustedes, orar por mí, todos los unos por los otros, y que sea el Señor hablando a través de su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este tiempo, que es el tiempo de tu palabra, pero ruego, Señor, de la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Dame gracia, dame sabiduría, y da a mis hermanos también, Señor, la porción exacta que cada uno de nosotros necesitamos para que esta palabra, Señor, penetre, llegue a nuestras vidas y se cumpla el propósito por el cual es enviada, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El consejero que une familias, el tema de hoy. Innumerables familias se reúnen en estas fechas de Navidad, fecha donde se celebra el nacimiento de Jesús, aunque ciertamente la Biblia no da fecha. No hay una fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto y lo más importante es que nació, y que consciente o inconscientemente, fíjese, ponga atención a esto, consciente o inconscientemente para muchos, gracias a esta celebración de nacimiento, muchas familias se reúnen, muchos, entre los cuales van ateos, escépticos, sectas, de todo. Consciente o inconscientemente se reúnen. Hay unidad en la familia, pero la mejor unidad en la familia es la que Dios desea que se dé, no solamente en una fecha, en un día, o en una celebración, o en un festejo. Dios anhela que haya unidad familiar todo el año en las familias. Y es importante que entendamos el proceso o la forma como es que Dios nos lleva a través de su palabra para poder llevar a cabo esta unidad en las familias cristianas. A Dios le interesa mucho que haya paz en las familias cristianas. Me gusta mucho porque uno de los nombres que dice aquí en el versículo 6, al final dice, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, y luego dice, príncipe de paz. La paz que solamente Dios nos da paz para con el Padre, nos da paz. Ahora tenemos paz para con Él, pero también a Dios le agrada y anhela que haya paz en nuestras vidas, y sobre todo, como estamos estudiando la serie de la familia, que haya paz en nuestras familias, Por eso es que esta cita que estamos leyendo habla de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nació el niño Jesús, la palabra de Dios nos muestra que fue anunciada la paz para los hombres. Dice la Escritura en Lucas, lo invito, Lucas capítulo 2 versículo 8, vamos a ver esta parte de la Escritura. Lucas capítulo 2 versículo 8, que también ahí habla del nacimiento de Jesús. Capítulo 2 versículo 8 dice de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El momento en que Cristo nace, había pastores en aquella región, dice, guardaban la vigilia sobre su rebaño. Y dice el versículo 9: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, se asustaron. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, vea lo que decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, escuche, paz, buena voluntad para con los hombres. Esta buena voluntad es la buena voluntad de Dios. Es la buena voluntad de Dios. Dios, paz para los hombres. Hablando de estas fechas y hablando de nuestra serie de la familia, es importante que nosotros aprendamos que en Cristo podemos tener paz en nuestras familias. Pero hay una cita bíblica que yo les decía al principio, que algunos escépticos, ateos, o aquellos que atacan, agreden siempre a nuestro Señor Jesús y a su palabra, la toman para decir que hay contrariedad con lo que Dios ha dicho conforme a esta cita que vamos a leer a continuación. Pareciera que el propósito de Jesús no es la unidad, según esa cita que vamos a leer. Pareciera que el propósito de Dios no es la paz familiar. Pero vamos a ver a qué se refiere. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 34. De hecho, ahí hay un título, Mateo capítulo 10, y ahí hay un título o subtítulo ahí en esa parte de la Escritura. ¿Ya lo encontró? ¿Cómo dice? Jesús causa de división. Y ahora vamos a ver en dónde causa la división, porque pareciera que no es el propósito de Dios, pero vamos a leerlo a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a leer esta parte y posteriormente vamos a explicar. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Otras traducciones dicen sino guerra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, al esposo contra la esposa, al hijo. Bueno, eso ya lo dice aquí. Y vea lo que dice el verso 36: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces pareciera que hay una contrariedad en lo que hemos venido leyendo al principio y en esta porción de la Escritura. Pero vamos a ver a qué se refiere y en qué sentido habla todo esto. Qué bueno que usted mantiene su Biblia en mano, y qué bueno que también toma notas para que podamos tener una mejor percepción y entendimiento del consejo de Dios. El consejero
realmente une familias. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí? Vamos a leerlo. El contexto de esta parte de la Escritura nos habla de que si nosotros leyéramos desde el principio de esta parte de la Escritura, desde el verso 1 hasta el verso 4, miraríamos que Jesús elige a 12. Es la elección de los 12 para que estén con Él, para que vayan donde Él esté y para que prediquen. Si nosotros en casa podemos leer el contexto de todo esto, podemos encontrar que del versículo 5 al versículo 7 habla de una casa que es la casa de Israel. Ahora vamos a leer ese versículo 5 al versículo 7. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino entrad a las ovejas perdidas, escuche, de la casa de Israel. Ahí va tomando un poco sentido. Esta parte de la Escritura nos habla en dos sentidos. Habla de la casa de Israel, pero también habla de la casa local en donde usted vive. Habla de la casa de la familia, puesto que habla del hijo, del padre, del suegro, del yerno, la nuera. Habla de esta casa de donde usted vive también. Habla de la casa de Israel, que son los que se levantarán, dice, incluso hasta matarlos, dice la palabra de Dios, se levantarían como lobos. Eso dice el verso 16 de las persecuciones venideras. Algunos dicen que apunta a la escatología de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, y las consecuencias también de la gran tribulación. Pero vamos a ver el sentido familiar también. El versículo 16 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Habla de varias cosas, de la casa, pero habla de la casa también, la casa local donde usted vive. Mire, ¿a qué se refiere entonces en este sentido? Para poder entender más ampliamente de esto que vamos a estudiar, vamos a entender el concepto o la definición de paz. Y ponga mucha atención a esto. El concepto, usted lo puede buscar en el diccionario Larousse, en cualquier diccionario. Va a encontrar el concepto y la definición de paz, que dice lo siguiente: es la ausencia de guerra entre una o más partes. Esa es la definición de paz. La ausencia de guerra entre una o más partes. Pero vamos a verlo desde el sentido espiritual también. En el sentido espiritual, hubo una guerra anunciada desde el Génesis capítulo 3 versículo 15. Hay nada más voy a decir algunas citas bíblicas para avanzar, pero dado que es importante, vaya ahí. Génesis capítulo 3 versículo 15. Vamos a ver de una guerra anunciada, de una enemistad anunciada. Desde el principio, desde la creación de todo, hubo una enemistad anunciada que tiene que ver con el nacimiento del niño, que tiene que ver con el nacimiento del consejero, que tiene que ver cómo afecta a las familias también. Y dice en Génesis capítulo 3 versículo 15 de la siguiente manera. Aquí es la parte donde Dios está repartiendo las consecuencias por la desobediencia, por las consecuencias por el pecado. Y dice, aquí está diciendo Dios a la serpiente, a la mujer, está diciendo: y pondré enemistad. Hay una enemistad anunciada desde el principio. Pondré enemistad entre ti, está hablando a la serpiente, a Satanás, entre ti y la mujer. Pero vea y lea con cuidado, vea lo que dice: entre tu simiente y la simiente suya. La simiente, los que salgan hijos gobernados por Satanás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 al versículo 10. Ahí habla de que hay hijos de Dios, hijos del diablo también. Eso habla de la simiente. Aquí dice: pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer, simiente humana, también nacería uno, ¿verdad? Dice aquí la escritura, aquí como dice, esta dice, te herirá en la cabeza. ¿Quién te herirá en la cabeza? Alguien que salga de la simiente de la mujer, de simiente humana. Esto se cumplió con el nacimiento del niño. Pero la enemistad ya estaba. Desde entonces ya estaba puesta y está hasta el día de hoy la enemistad entre los de la simiente de un lado y de los de la simiente del otro lado. Hay enemistad. Ahora,
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, la parte acá abajo, el talón. Eso es lo que habla. Se cumplió con el nacimiento de Cristo, pero ahí le va. Pero ambas simientes tienen también su equipo, su resguardo, también su familia, por así llamarlo. Ambas simientes. ¿A qué se refiere entonces de que lo que estamos leyendo? Vuélvase entonces a Mateo capítulo 10, verso 34, por favor, para dar más explicación a esto. Mateo capítulo 10, verso 34, donde estamos hablando de que pareciera que es una contrariedad, de que el príncipe de paz, el consejero, lo que anhela, la buena voluntad es que haya paz en los hombres, paz en la familia. Pareciera que se contradice con lo que dice en el verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ya estaba esa guerra anunciada. ¿A qué se refiere cuando habla de las disensiones en el verso 35? No he venido para porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Póngame atención, por favor. Viene el niño, nace, humanamente hablando, nace para traer su paz a los hombres, para con Dios y para que su paz se manifieste en las familias. Pero escúcheme algo. Ya había un príncipe gobernando este mundo. Ya había uno gobernando este mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo gobierna este mundo. El Dios de este siglo. Eso es lo que dice también la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. El príncipe de la potestad del aire que gobierna las mentes de algunas personas para que se haga conforme a su voluntad, andando en los deseos, en las concupiscencias, en los deseos de la carne. El príncipe. Llega el príncipe de paz. ¿Qué cree? Pues la Biblia dice que Él ha venido para implantar la paz. La definición de paz que leímos hace un momento es la ausencia de guerra entre una o más partes. Pero quiero decirle algo, aquí no hay ausencia de guerra, hay una guerra continua espiritual. La hay entre el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo y todo su séquito, todas las personas que Él gobierna, contra el príncipe de paz y todos los que Él gobierna. Póngame atención. En una familia, en un círculo familiar grande, donde hay padres, hay hijos, hay yernos, hay nueras, hay suegros, hay suegras, escúcheme lo que le voy a decir. Hay miembros de aquella familia gobernados por ambos gobernantes. Hay. Lo queramos o no, nos guste o no, en todas las familias hay quienes son gobernados por ambos gobernantes, por ambos reinos. Y es ahí donde entra la lucha espiritual. El próximo domingo viene un tema acerca de esto. Es ahí donde entra eso. Ahora, es impresionante que debemos de entender la palabra de Dios a la luz de la Escritura y no dejarnos llevar por el entendimiento, la mala interpretación que algunos escépticos dan. No, es que se contradicen. No, no se contradice. Hay que tener la dirección del Espíritu Santo para leer esto, la palabra de Dios. Les repito, debemos entender que en un círculo familiar grande, pues hay nueras, hay yernos, hay suegros, hay padres, hay hijos, hay miembros de aquel círculo familiar gobernados por ambos gobernantes. Incluso, les voy a demostrar con la Biblia, las citas bíblicas que mencioné de Efesios 2, 1 y 2, 2 Corintios 4, 4, anótelas para que vea que ahí dice quién es el que gobierna este mundo. Pero hay uno que está encima, el cual ahora es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, y está encima y Él gobierna. Pero el otro gobierna a quien se deja. La razón por la que hay disensiones, ¿y qué tiene que ver esto con la Navidad, pastor? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los días navideños? Bueno, tiene que ver lo siguiente, que si vamos a celebrar
el nacimiento de aquel que vino a traer la paz, nosotros somos los principales en reflejar la paz en la familia, aún cuando haya miembros de nuestra familia que no sean gobernados por el príncipe de paz. La paz en el mundo espiritual, escuche, la paz en el mundo espiritual, en tu vida espiritual, no es la ausencia de problemas. No es. La paz en el mundo espiritual, en tu vida, es la presencia de Cristo, a la atención de su consejo, la aplicación de su palabra, y podemos tener paz en medio de una circunstancia familiar difícil. Podemos tener paz porque nosotros podemos decir: oh, ya sé de dónde viene esto, pero tengo paz, porque mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y no me voy a prestar a ser parte del juego para que no haya paz en mi familia. No me voy a prestar. Sin embargo, póngame atención, sin embargo, la Biblia recalca que muchas veces los gobernados por el príncipe de paz le damos lugar al otro gobernante. Le damos lugar. Por algún descuido, no sé, le damos lugar al otro, cuando debiéramos de ser nosotros siempre gobernados. Eso es lo que dice Efesios. Abra su Biblia. Aquí sí vamos a ir yendo porque es importante que se atiendan. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. El versículo 17, bueno, desde el capítulo 4, versículo 1 habla de la unidad en el Espíritu. Debe haber unidad en el Espíritu. Mayormente en aquellas familias, escúcheme esto que les voy a decir. Mayormente en aquellas familias donde el esposo es cristiano y la esposa es cristiana. Y la suegra y el suegro, bueno, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Mayormente donde el esposo es cristiano, la esposa es cristiana, ambos deben de ser gobernados por el mismo Espíritu. Ambos deben de tener el mismo Dios. Ambos deben de tener el gobierno del príncipe de paz. Debe de haber paz en aquella familia. Mire, hermano, qué triste que se celebre el nacimiento del príncipe de paz y que en familias cristianas no esté esa paz. Voy a volver a repetir esto. Qué triste que se celebre el nacimiento del príncipe de paz y que haya familias cristianas donde no haya paz. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué sucede eso? Y esto obviamente es por un descuido. Nos descuidamos de nuestra relación con Dios. Nos descuidamos de nuestra relación en la oración. Nos descuidamos en la lectura. Descuídate de la congregación. Descuídate de tu relación con Dios. Atiende más otras cosas. Y mira, el enemigo está buscando una pequeña oportunidad nada más. En el verso 17 del capítulo 4 dice de la siguiente manera el título. Me gusta a mí mencionar siempre los títulos que están en la Biblia, porque esto nos apunta hacia de lo que se va a tratar el tema que vamos a leer. Y ahí habla de la nueva vida en Cristo. ¿Cuántos tienen una nueva vida en Cristo? A ver, levante su mano. Ay, los demás me asustan. Bueno, pues hoy es el día de salvación, ¿verdad? La nueva vida en Cristo. Debemos de tener nosotros el reflejo de la nueva vida en Cristo. Ahora vamos a leer, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios capítulo 2 habla: y arrastrados por la vanidad de su mente, en los deseos de la carne, conforme a los deseos de su concupiscencia, gobernados conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que dice. La mente, lo que uno piensa. El enemigo ahí pone los pensamientos, pone las cosas. Ahora, dice: esas personas que andan conforme a la vanidad de la mente, dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Esto es triste. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vea: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros no. Si en verdad le habéis oído,
y habéis sido por él enseñados. Consejero, el consejero, enseñados. Este es el consejero de Isaías 9:6. Conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate. Y renovaos en el entendimiento, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Y este versículo que sigue es el versículo tan trillado, tan explicado, tan leído y tan fallado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la familia pasa eso? Porque le damos lugar al gobernante al otro. Este versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. Mire, hermano, Dios sabe que va a haber cosas, va a haber comentarios en tu familia, va a haber comentarios de tu suegra que no te van a gustar. Y nadie dijo amén. Va a haber comentarios de tu suegra que no te van a gustar. Ahora sí dijeron, ¿ya ves? Va a haber comentarios de tu esposa que no te van a gustar. Va a haber comentarios de tu padre que no te van a gustar. Va a haber comentarios de alguien en la familia que no te van a gustar. Te van a desagradar, te van a incomodar, incluso te van a hacer enojar. Te van a hacer que te molestes. ¿Y qué te piensas, vieja? A menudo hemos escuchado comentarios de esposos que les dicen a sus esposas: si no soy un hijo más tuyo, soy tu esposo. ¿Por qué me tratas como si fuera tu hijo? Una hora ahí, pastor, una hora ahí. Ya vendrá el mensaje que atañe a las mujeres. A menudo encontramos también comentarios: es que el viejo me trata muy mal. Es que hay comentarios de la suegra, es que la suegra dijo, es que el suegro dijo. A esto se refiere cuando Cristo dijo: no penséis que he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada. He venido para poner en disensión. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La Biblia lo explica. Unos son gobernados enteramente por el príncipe de la potestad del aire, pero otros que somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, otros que somos guiados, que debiéramos ser guiados a toda verdad y a toda justicia, damos lugar al otro de repente. Y es ahí donde hay disensiones en las familias. Pero si nosotros siguiéramos el consejo del consejero, siempre, si siguiéramos el consejo, pecaste en un coraje, reconoce tu falta. Si siguiéramos el consejo del consejero, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Pero en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en la ira del hombre, ¡fum!, soltamos las palabras. Y la Biblia dice: hay palabras del hombre que hieren, que duelen más que un golpe de espada. En la ira, ¡pum!, soltamos. En la ira soltamos, decimos, herimos, lastimamos. Lastimamos a quienes más amamos, a nuestra familia. Usted dirá: pastor, eso sucede solamente con la gente que no tiene a Cristo. No, sucede también con personas que somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Es lamentable, es triste que se tenga que celebrar la Navidad al príncipe de paz y que haya familias cristianas que no tengan paz. Pastor, pero es que me la aplica una y otra vez. Y es que me dice, y es que ora a Dios: Señor, ahí te encargo mi vieja, Padre. Señor, ahí te encargo el logro de mi marido. Señor, sé tú obrando, Señor, porque yo no sé qué hacer. Y a mí dame gracia para refrenar mi boca. Y para cuando me hiere, pues
muérdete la lengua. Y para no decir, porque siempre que decimos y una vez soltada la palabra ya no la recoges. Una vez soltada la cosa, aquella palabra agresiva, ya no la recoges. Ya se soltó. Ya se fue. Una vez se echa la herida, cuesta. Si nosotros siguiéramos el consejo del consejero, ahora fallamos, claro que fallamos. Nosotros, dice la palabra de Dios, herimos y ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque es nuestra naturaleza. Pero ahora estamos en Cristo Jesús. Pastor, ¿y eso tenía que hablar ahora para Navidad? Pues aquí vamos a hablar del pesebre. Sí, bueno, ya leímos del pesebre, pero vamos a ver qué más nos tiene el Señor en esta parte de la Escritura. Ahora, dice este versículo 26: Dios conoce muy bien que en nuestra naturaleza nos vamos a molestar en algún momento con algún comentario, algo que viste, algo, una mueca, un ademán, algo hicieron, algo. Somos muy dados para eso. Un día de estos se te va a venir quedando la boca chueca de tanto que la tuerces. Te la voy a enderezar de un revés. Ay, mi mamá, ese dicho de mi mamá. Vuélveme a torcer la boca y verás cómo te la enderezo. Ademanes, palabras que nos molestan. Verso 26: airaos, pero no pequéis. Hay un cierto permiso. Dios conoce que nos vamos a molestar. Hay un cierto permiso. Moléstate, es tu naturaleza, está en tu carne. No tienes un cuerpo glorificado, todavía tienes una lucha contigo mismo. Moléstate, pero ten mucho cuidado de no pecar en el momento de la ira. Ten mucho cuidado de no pecar en el momento de la ira. ¿Alguno aquí el Espíritu Santo lo ha refrenado en el momento de la ira? ¿Y algunos no los ha refrenado? ¿Ya ve cómo bajaron los amenes? Y esto sucede por el descuido de nuestra relación con Dios. Y sucede porque tenemos una naturaleza. Y porque el príncipe de la potestad del aire anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está buscando que se pierda la paz de Cristo en una familia. Él no quiere que esté la paz del Señor en una familia. Y va a buscar el mínimo detalle. Siempre he dicho esto y hoy viene al caso. La mayoría de las discusiones matrimoniales vienen por una tarugada. La mayoría de las discusiones en una familia vienen por una tarugada. Aquel comentario que ni siquiera valía la pena poner en riesgo la paz de tu familia, por una tontería. Porque te agarró en tus 5 minutos de chuleta. O a lo mejor te agarró en tu mes que no orabas. O a lo mejor te agarró en tus 6 meses que no tenías relación con Dios. O a lo mejor te agarró en tu año que no tenías tu relación con Dios. No sé. Ahora, se supone que tenemos nueva vida en Cristo, pero el versículo 27, vea lo que dice: ni deis lugar al diablo. ¿Por qué le tenemos que agarrarnos de lugar? Sin embargo, le damos lugar de cuando en cuando. El asunto aquí es que cuando ya reconocemos que le dimos lugar, en el momento nosotros tenemos que ir a ver cómo aquello. Señor, la volví a regar. Pues ve pues, pero ¿cómo? Ya está tu hijo, ya está tu suegra, ya está. Este es el asunto, esta es la forma como se entiende de que el príncipe de paz pareciera que no vino a traer paz. No, sí vino a traer paz, pero hay disensión y se levanta el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, el esposo contra el esposo, se levantan. ¿Por qué? Por 2 simples razones. Una de las partes es enteramente gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y si las 2 partes son cristianos, bueno, uno de los 2 le dio lugar al diablo. Uno de los 2 le dio lugar. Mayor aún si los 2 le dan lugar. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Yo he sabido de personas cristianas que se agreden y la agresión se responde. Y se agrede y la agresión se responde.
y se responde la agresión. Pero nos vamos a reunir a celebrar el príncipe de paz todos. Y cantamos la noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, pero el ogro está despierto. Ese no duerme. Y nosotros tenemos que ser ejemplos, hermano. Fallaste, reconoce. Fallaste, pide perdón. Y procura tener una relación con Dios para que eso no se haga practicante. Ahora, vamos a ver en la siguiente parte. Dice: airaos, dice el verso 26. Yo quiero repetir esto: pero no pequéis. Y luego dice la siguiente parte: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todos sabemos aquí a lo que se refiere: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todos sabemos, él se ha explicado una y otra vez, pero hoy se viene al caso y se explica una vez más. Ponerse el sol sobre vuestro enojo se refiere: no permitas que se meta el sol y tú sigas enojado. No permitas que se meta el sol, que la noche llegue y tú sigas enojado con tu suegra o con tu suegro o con tu papá o con tu hijo o con tu... No permitas. Hazlo, ve. Bueno, ya lo hice, pastor, pero si la contraparte, la parte ofendida, la parte dañada no quiere. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 18 al verso 21 dice: en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con todos los hombres. Ya no es que dependa de ti, tú ya fuiste. En cuanto dependa de nosotros, ya si la contraparte no quiere, bueno, deja que Dios trate. Deja que Dios acomode todo, pero tú haz tu parte. Uno de los errores más comunes es que la gente dice: pues ya no voy a hacer nada, porque no, espérame, haz algo, busca tu familia, busca la reconciliación, busca cómo estar. Te van a quizá rechazar, quizá no te van a contestar. Bueno, son consecuencias, pero tú insiste, demuestra. Y demuestra no solamente en esta fecha, demuestra siempre. Siempre. Hace un momento leíamos que la definición de paz es la ausencia de guerra entre una o más partes. Pero quiero decirle algo: en lo espiritual no hay tregua. En lo espiritual no hay tregua. Estamos en constante guerra. Tenemos el enemigo de nuestras almas que constantemente está buscando cómo agredirnos. Por eso quedó escrito la palabra de Dios: pónganse toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ponte todo. Él no va a descansar. Él va a buscar la manera de herirte. Él va a buscar la manera de lastimarte. Va a buscar la manera de lastimar a lo que más amas, tu familia, en tu padre, en tu madre, en tu esposa, en tus hijos. Va a buscar la manera de que no haya la paz de Cristo en lo que más amas, en tu casa, en tu familia. Los peores enemigos, Él va a tratar, va a buscar la manera de usar aún a los de tu propia casa. Incluso va a buscar la manera de usarte a ti mismo. Va a buscar la manera de usarme a mí. Va a buscar la manera de usarlo, y lo va a lograr en la medida que nosotros tengamos una relación con Dios, en la medida que nosotros le demos lugar a Él, al enemigo. Bueno, ¿y por qué le estás dando lugar? Y cometemos y hacemos cosas que no van en el orden de Dios. Qué hermoso que podamos celebrar el nacimiento del príncipe de paz con paz en el corazón. Qué hermoso que podamos reunirnos con paz en el corazón. Y si estás sufriendo las consecuencias de una decisión que tomaste, sabes, hay esperanza. Humíllate a Dios. Humíllate a Dios. Ora a Dios. Ayuda, pide ayuda. Señor, ayúdame, Señor. Pero es bien importante que nosotros debemos de entender todo eso. A veces nosotros le decimos al Espíritu Santo, le decimos a Dios, no sé, a veces oramos y le decimos: Señor, es que soy bien bocón, ya volví a herir a mi esposa. Soy bien bocón, ya volví a herir a mi suegra. Soy bien bocona, ya volví a herir a mi viejo. Quítamelo, bocón, Señor, quítamelo.
cuando la Escritura dice no. Allí mismo, en el verso 29, dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que sea agradable al que oye aquella palabra. Y vea: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tienes el Espíritu Santo, tienes el gobierno de Dios. Por eso da el consejo el apóstol Pablo a los Efesios, y da el consejo también el Espíritu Santo a la iglesia en Casa de Oración Nogales. El siguiente consejo, en el versículo 31, dice de la siguiente manera, y por favor pónganle atención. Dice: quítense de vosotros, quítense. A veces nosotros venimos delante de Dios y le decimos a Dios: quítame lo amargado, Señor, quítame lo bocón, Señor. Y Dios te dice: ya te di mi espíritu, quítatelo tú. Ya tienes la ayuda necesaria, deja de ofender tú. Tú deja de decir malas palabras. Quítamelo, Señor. No, el Espíritu, vea lo que dice la palabra, dice el verso, en el verso 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros, quítatelo tú. Pero es que no puedo, Señor. No, si puedes, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y, ¿verdad que lo sabemos? Dominio propio. Es que no me puedo dominar, es que me enojo, y cuando me enojo me hago verde, rompo las camisas. Yeah. No, hermano, no. Tienes el Espíritu Santo, puedes lograrlo. Deja que Él te guíe a toda verdad, a toda justicia. Él te recordará las palabras que Él ha hablado. Él. No se te olvide que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tratará de usar a cualquier miembro de tu familia y va a tratar de usarte a ti. Él va a usar a los que Él gobierna. Eso es un hecho. Reconocemos los que estamos aquí que hay una familia grande en la que tú perteneces a un círculo familiar. Tú perteneces a un círculo familiar grande, porque tu esposa pues no nació de la tierra, tiene mamá. Tu esposo no nació de la tierra, tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos. Y a veces en el círculo familiar, sobre todo cuando se reúnen en estas fechas de Navidad, pues no falta quien haga y diga un comentario. Incluso a veces lo hacen de adrede para agredir tu fe, para agredir a tu Señor, para agredirte, y buscan la manera: échate una. No, gracias. Si es llorón, tómate una. No, es que no quiero. Pero es que mira, pero es que antes te la tomabas y tú y yo nos amanecíamos. Sí, ya no. Y te van a agredir, te van a decir de cosas y te va a molestar. Pero no peques en el coraje. No peques. Airaos, no peques. Oh, Señor, hazte a un lado, muévete. Hace unos años atrás estuvimos en una reunión familiar así, y una persona en la familia se me acerca y me dice, destapa una él y destapa otra, y me dice: no me voy a tomar la mía hasta no ver que te tomes la tuya. Pues siéntate, le digo, porque yo no me la voy a tomar. Ni de mundano me gustó nunca la cerveza. A mí Cristo me rescató de otras cosas peores. Peores. De mundano no era lo que no era. No, fueron otras cosas peores lo que yo hacía. Ay, tan buenazo así era el pastor que ni tomaba. No, era peor. Era peor. De otras cosas peores. Pero nosotros debemos de permanecer en la paz de Cristo. Sobre todo, protege tu familia. Protege los tuyos. Cuida los tuyos. A veces tenemos apuros y todo eso, y las prisas. Ya herimos. Ya heriste a alguien. Yo les daba un consejo a unos hermanos. ¿Verdad que nuestros hijos se dan cuenta cuando tenemos las alegatas? Pues sí, que nuestros hijos también se den cuenta cómo se pide perdón.
que también se den cuenta cómo se arreglan las cosas. El enemigo de nuestras almas está como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién creen que busca? A nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios. Y debemos de tener paz siempre para con el Señor, paz en nuestra familia. No hay paz, no hay tregua en el mundo espiritual, no la hay. Estamos en constante guerra. Así que debemos de estar, si estamos en constante guerra, debemos de estar constantemente con la armadura puesta, el apresto del Evangelio, el calzado del Evangelio. Camina en la palabra. La coraza de justicia, no, que no sientas aquí en tu corazón el hacer justicia bajo tus propios entendimientos, no, que sea la justicia de Dios. Guarda la justicia de Dios aquí. El cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, el casco. Recuerda que eres un salvo, recuerda que eres lavado con la sangre de Cristo. Ora en todo tiempo. La espada, la palabra de Dios. Mantén ahí siempre pegado a la palabra de Dios. Descuídate un poco. Yo siempre hemos platicado, mi esposa y yo hemos platicado con las familias en las que hay así disensiones, y llegamos a la conclusión: ¿verdad que descuidaste tu relación con Dios? Pues sí, es que es obvio. Y aún teniendo nuestra relación con Dios, que Cristo gobierne, de repente el otro va a seguir haciendo su lucha. ¿Cuántas veces hemos sabido que hay familias que vienen en el carro, todavía se pegaron el último tirito antes de bajarse aquí, y entran cantando: cuando levanto mis manos? Pero allá en el carro la levantaste para decirle: me tienes harto, ¿hasta cuándo te vas a callar? Y somos cristianos. Y todo eso pasa, hermanos. Veo las caras de ustedes, pero voy a seguir predicando. Les predico la palabra porque los amo. Porque los amo en Cristo. Sí, ¿y por qué no cambia el mensaje, pastor? Pues tráiganme otro libro. Tráiganme el libro de Memín Pingüino, un libro vaquero. Pero mientras que tenga este libro en la mano, tengo aquí el consejo del consejero, y el consejo del consejero es lo que voy a predicar. Y que no esté el libro en la mano, que no seamos como los judíos. Esta palabra átala en tu cabeza, y la hacen chiquitita y la meten en una cajita y se la amarran en la cabeza para que la palabra de Dios esté siempre cerca, y la chiquitita la minimizan y se la echan en una bolsita aquí para que esté cerca de su corazón. No, es que no es así. En tu cabeza aquí, en tu mente, en tu corazón, siempre la palabra de Dios. Nuestra familia es el vínculo social más amoroso que Dios nos ha dado. Y todos nosotros aquí entendemos la diferencia entre familia y familiares. Familia es el vínculo en el que vives. Los familiares son los que están alrededor tuyo. Mientras que vives con tus padres, ellos son tu familia. Pero mientras que una vez dejados a tus padres, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dejó a su familia para formar su propia familia. Ahora ya los otros son tus familiares. Si oye feo, es que no estoy entendido en eso. Aprende. Tienes que aprender a amar en ese sentido, en lo terrenal. Tienes que aprender a amar más a tu esposa que a tu mamá. Tienes que aprender más en lo terrenal, más a tu esposa que a tu mamá, más que a tus hijos, más a tu esposo en lo terrenal. Pero en lo espiritual tienes que aprender a amar más a Jesucristo, más a Él, porque este es el mayor y más grande mandamiento. Ámalo a Él. Ama al consejero, ama su consejo, ama su palabra, para que entonces puedas amar al prójimo, para que puedas aplicar el amor al prójimo. ¿Sabía usted que hay una forma de medir el amor a Dios? ¿Sí? ¿Cómo, pastor? ¿Hay un termómetro del 0 al 10 ahí? A ver, abre la boca, hermano, un termómetro del 0 al 10 ahí, lo que marca, eso es lo que amas a Dios. No. Jesucristo dijo: si me amáis, ¿cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto lo obedeces? Ahí se demuestra. ¿Cuánto amas al Rey de Reyes? ¿Cuánto lo obedeces? Ahí se demuestra.
¿Amas a Jesús? Lo obedeces. Dejas que el consejo del consejero reine en tu familia. Dejes que la paz del príncipe de paz reine en tu familia. Dejas que el espíritu del consejero guíe tu vida. ¿Lo amas? Demuéstralo. En esto demostrarán que me aman, dijo el Señor. Si me aman, me van a obedecer. Cada vez que nosotros hacemos una agresión a nuestra familia, demostramos nuestro desamor en dos sentidos, violentando el mayor y más grande mandamiento. Uno, no amamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no amamos a Dios. Por lo tanto, no podemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Violentamos eso. Y cada vez que nosotros le decimos al Señor, te amo, Él nos va a recordar, ¿me amas? Sí. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Y aquí vuelvo a otro paréntesis a los varones. Pastor, ya fue el domingo pasado. Bueno, cada varón es el pastor del rebaño de su casa. Cada varón. Y nada más dijo amén una mujer. Cada varón es el pastor del rebaño de su casa. Siguen ganando las mujeres. Y es en ese sentido que nosotros nos acercamos a Jesucristo y le decimos, oh Señor, te amo. Y nos va a decir como a Pedro. Y va a mencionar los nombres. Gonzalo, Francisco, va a ir mencionando. Gabriel, y ahí va, Esaí, Héctor, Trini, ¿me ama? Sí, Señor, apacienta mi rebaño. Aliméntalos, cuídalos. Y ahí se va diciendo a cada uno, Julio, ¿me amas? Sí, Señor, cuida a mi rebaño. Cuida, sigue mi consejo. Yo soy el consejero. Que esta Navidad tú te acerques a tu familia y vas a celebrar la Navidad. Qué bueno, hazlo. Van a tener la comida, la cena. Qué bueno, háganlo. Háganlo. Pero recuerden que lo importante es el consejo de Él. Por eso Él les dijo a sus discípulos, coman mi pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Coman mi carne, beban mi sangre. ¿Y quiere que lo agarremos a mordidas? No. La familia, el consejero une familias. Pero ¿y lo que dice en Mateo, pastor, que Él vino? Sí. ¿Quiénes son los que van a poner la disensión? Dice, yo no he venido para traer paz. Sí, trae paz en los que son gobernados por Él. Cuando tengas un problema con tu esposo, cuando tengas un problema con tu esposa, cuando tengas un problema con tus hijos, con tu suegra, con tu suegro, airaos pero no pequéis y ten paz. Señor, no permitas que me exalte en mi enojo. No permitas, Señor. Conocimos de un caso de un varón que continuamente se exaltaba en la ira. Y cuando él conocía que le iba a brotar el logro que traía adentro, mejor se iba a correr. Se ponía los tenis y se iba a correr. Y ahí estaba corriendo hasta que se le bajaba el logro. No, pues estaba bien atlético el brother. Esa era la forma como él cuidaba a su familia. Y a nosotros, ¿cómo nos explota la píldora? ¿Saben quiénes son los que mejores conocen nuestras reacciones? ¿Saben quién conoce mejormente mis reacciones ante las dificultades, ante las tristezas, ante los corajes? ¿Saben quiénes son los que mejor conocen mis reacciones? ¿Sí saben? Allá también hay una señora. Por ahí andan mis hijos. ¿Saben quiénes son los que mejor conocen tus reacciones? ¿Quién conoce tus reacciones? Y cuando tienes una dificultad en tu familia, como hay un círculo familiar, pues no se puede evitar el que también los familiares alrededor sepan. Andan medio raros,
Pásale, mijito, para que coman, dice la suegra. ¿Y qué tiene, mijita? Nada más. Y pues no se puede evitar el saber, porque esto es un secreto a voces. Y empieza, ¿no? Y si hay alguien por ahí que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, a ver, tráeme el laxante líquido para echarle al plato de este barbaján. Ahora verá. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿En qué sentido? Hay una guerra, hermanos, hay una guerra, y nosotros no debemos de permitirlo. Estamos por celebrar al consejero, el príncipe de paz, y aquellos ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. La buena voluntad de Dios, que esté la buena voluntad en los corazones de las familias. Es el último domingo antes de Navidad, hoy. Si tú tienes algo que arreglar, lucha por ello. No te quedes con el dolor, no te quedes con la decepción. Lucha por ello. Lucha por ello. Pero es que me van a negar, pero es que no me van a contestar. Bueno, son las consecuencias de lo que cometiste. Lucha, busca la manera de cómo volver, que se vea que el príncipe de paz te está guiando. Hazlo, ama a tu familia, cuida a los tuyos, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuídense ambos. Si hay alguien por ahí que de repente te hace, pues convivan un momento y después vayan a casita. Y por eso entran a casa y dicen: home, sweet home. Hogar, dulce hogar. ¿Y con qué vas a celebrar la Navidad? No sé, unos frijoles de la olla, pero a gusto en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Y oye, no, es que la verdad está bien suave allá el convivio, pero hay una tensión familiar ahí que, bueno, ve en paz. Ve en paz, y si tienes que hacerlo, ve en paz. Proyecta a Cristo, proyecta el amor de Dios, proyecta la paz del Señor, y demuestra quién gobierna tu vida. Y sean sabios si ustedes ven que después de haber una convivencia las cosas están saliendo de orden. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vamos a retirar, nos queremos acostar temprano, pero tengan paz. Aprendan a tener paz, aprendan a vivir en la paz de Cristo. Aprendamos a permanecer en ello, porque vamos a celebrar al niño que nació, príncipe, consejero, admirable, Dios fuerte, todopoderoso, que ahora es conocido mejormente como Rey de Reyes, Señor de Señores, el que escribió tu nombre en el libro de la vida, el que te lavó con su sangre, el que te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, el que ahora nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, por el cual ahora clamamos: Abba, Padre. Aleluya, por el cual ahora somos hermanos en Cristo. Y fallamos, sí fallamos mucho. Yo quiero entrar en este tiempo de oración, porque alguien pudiera decir: pastor, pero es que me la ha aplicado muchas veces la suegra. Me la ha aplicado muchas veces el suegro o el tío, no sé. ¿Ya rebasaste el límite de Cristo cuando Pedro le preguntó que si cuántas veces? ¿Se acuerdan? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a la suegra con sus rachitas ahí? Y luego Pedro, ¿se acuerdan que Pedro tenía suegra? Sí. Bueno, supongamos que Pedro le estaba diciendo ahí: ¿cuántas veces debo perdonar a la suegra que me ofende? Y Pedro le lanza un número muy grande para él, y le dice: ¿hasta 7? No, Pedro, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Han leído esa parte? ¿Cuántos son 70 por 7? 7 por 7, 49, 490 veces. ¿Ya rebasaste ese límite?
En una ocasión estábamos en un lugar y estábamos predicando un mensaje parecido a este, y dije yo: ya rebasaste este límite. Y estaba una señora ahí con su esposo, y volteé a ver: contigo lo he rebasado como 3 veces ese límite. Ya te he perdonado un montón de veces, un montón de tarugadas que has hecho en mi vida. Y el hombre ahí nomás se agachaba. Y había alguien por ahí cerquita que conocía a los de la familia, que afirmaba con su cabeza y decía: sí, es cierto, es que el brother era tremendo. Y la pobre hermana sí le soportó más de 490 veces. Pues mayor aún, dale gracias a Dios por esa hermana. Dale gracias a Dios por esa mujer, por esa persona que ha soportado todo eso. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies.